Vamos a abrir la palabra del Señor ahí en Colosenses capítulo 3 versículo 5. Dice la palabra del Señor, Colosenses capítulo 3 versículo 5. Si usted lo encuentra, por favor, con un amén. Pablo, hablando a la iglesia de Colosas, escribe esta carta, capítulo 3 versículo 5. En ella dice así dice la palabra del Señor: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Oremos al Señor. Incline su rostro, cierre sus ojos. Padre Celestial, une nuestras oraciones. Tomamos la seriedad de no iniciar, Señor, sin antes que nuestro corazón esté listo. Nos has dejado una solemne responsabilidad sobre nuestros hombros. Cada palabra que hablemos, tenemos cuenta nuestro Dios. Pero Padre, en esta hermosa tarde queremos pedirte, no proseguiremos hasta que usted nos auxilie con su Espíritu. Abra el corazón y el entendimiento de mis hermanos. Que traigas las riquezas que hay en tu palabra y nos bendigas, nos fortalezcas, nos confortes, pero también que nos desafíes. Danos entendimiento, ilumínanos, háblanos. Esto lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo. Pueden tomar asiento, hermanos. En esta hermosa ya tarde queremos nosotros, hermanos, compartir con ustedes un tema que son muy escasos, pero es un tema sumamente importante, es relevante este tema. Le hemos tratado de llamar el funeral de la carne. El funeral de la carne. Como introducción, entendemos que el hombre, con la caída en el pecado, por su desobediencia a la palabra de Dios, empezó el hombre a permitir la desgracia en su vida. Dios siempre ha querido vivir en medio de nosotros. Amén. Dios siempre ha querido tener una relación personal con nosotros, porque Él sabe que Él es el mayor bien. No hay otras cosas que puedan suplantar, reemplazar todo lo que hay dentro en el ser de Dios. Cuando el hombre cae, pierde la facultad de disfrutar todas las provisiones que Dios tenía para él. Perdió la facultad de disfrutar las promesas que Dios tenía para él. Perdió la facultad de disfrutar toda la protección que Dios quería darle a él. Perdió toda la facultad de disfrutar toda la comunión que Dios quería tener con él. Y algo de lo que nos llama la atención, que también perdió la facultad de venir y regresar voluntariamente a Él. Es por eso que el hombre huye, siempre está como oveja que no tiene pastor.
El profeta Isaías, el gran profeta, dice que cada quien se apartó como ovejas, cada quien se apartó por su camino. Pero vendría a venir y el hombre mortal iba a ver en su vida aquel verbo que una vez dijo: sea la luz, y fue la luz. Y a Dios le plació darse a conocer al hombre. Antes, cuando se manifestaba el Señor por medio de profetas, por medio de sus siervos, si algo es indudable, hoy en día podemos ver allá afuera cómo Dios nos da evidencia de que Él existe. Lo que se le conoce como una revelación general. Usted sale en la mañana y mira el sol. C.S. Lewis decía: yo sé que el sol existe, no solamente porque lo veo, pero porque a través de él puedo mirar todas las cosas. Podemos ver cuando uno mira a Dios, mira su creación, podemos ver que Él existe. No solamente, hermano, porque a través de eso podemos ver la mano y una mente, hermano, que trasciende la imaginación, pero a través de Él podemos ver todas las cosas como son. Pero déjame decirte que después de la caída, todo el hombre que perdió todas esas facultades, Cristo venía a rescatar. Por eso dice la palabra de Dios que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Todas esas facultades Dios venía a reunirlas, y tendría que ser un ser tan grande, y la Biblia lo llama Jesucristo. Pregunto: ¿a quién estamos nosotros recurriendo para corregir todas nuestras inclinaciones? Nosotros entendemos a Adán y Eva ya pecaron. Entendemos todo el pueblo de Dios, Israel, rebelión tras rebelión, necedad tras necedad, y siempre menospreciando todo lo que Dios quería darle. Cuando vemos en los primordios del cristianismo, mire el Señor Jesucristo, de solamente con 12 hombres, sacudió el mundo, y hasta el día de hoy se han sentido sus efectos, y todavía estamos sirviendo, y nos podemos ir nosotros, vendrán otras generaciones, y verán, hermanos, estarán compartiendo el glorioso Evangelio del Señor, y se dirá, porque el Evangelio del Señor es eterno. Pero ¿qué excusas podemos nosotros como cristianos presentarle a Dios cuando nosotros nos está enseñando en su palabra que el pueblo de Dios siempre fue rebelde? Y todo, ¿por qué? Porque menospreciaba la palabra de Dios y sus mandamientos. Cuando preguntamos a quién estamos recurriendo para corregir nuestras inclinaciones, ¿se ha preguntado usted en esta semana dónde han estado nuestros pensamientos? Todas las decisiones que usted empezó a tomar desde que salió el último, hermano, cerró el culto, usted fue a su casa, inicia, hermano, el lunes, ¿en dónde estaban sus pensamientos? ¿Quién los estaba gobernando? ¿A quién los está dirigiendo cuando usted se siente débil, cuando se siente desanimado, cuando se siente que viene a ser tentado, cuando usted piensa, hermano, pensamientos de suicidio? Y podemos ver, hermano, que en ocasiones siempre estamos recurriendo a los lugares y las fuentes equivocadas. ¿Qué naturaleza es la que gobierna nuestras inclinaciones? Sería la segunda pregunta. No solamente a quién estamos dirigiéndonos, pero qué naturaleza es la que nos está gobernando. Es la que va a dictar cómo se va a vivir ese resto de la semana. Qué bendición que usted pueda ser generoso, pero no confunda. Dentro de nuestro corazón hay algo mayor que Dios quiere. Es la muerte de la carne.
Para que cuando usted, hermano, venga, no solamente sea generoso, pero pueda estar preparado para toda buena obra que el Señor le mande a hacer en este ministerio. ¿Quién está dirigiendo nuestras inclinaciones? ¿Quién está ordenando la intimidad de nuestros pensamientos? ¿Cuántas veces, hermano, nunca nos formulamos esas preguntas? Caminamos y caminamos. Hermano, yo sé, hermano, que hay mucha sinceridad, no solamente en este lugar, en muchos otros lugares. Pero la sinceridad, hermano, en ocasiones, hermano, la mayoría de las veces no es la norma. Tenemos, hermano, Dios nunca quiere, hermano, que nosotros reduzcamos la obediencia a Él, la fidelidad a Él, el morir en la carne con opciones. Es un mandamiento de Dios. Por eso cuando leemos el texto, dice la palabra de Dios, hacer morir pues lo terrenal. Y les vamos a enseñar el por qué. Dios quiere tres cosas para que el cristiano pueda disfrutar el placer de salir victorioso cuando venga la tentación, cuando venga un problema gigante en su vida, cuando venga un dilema moral que usted no sabe qué hacer, y usted salga victorioso. Cada vez que le visite las artimañas del enemigo y los deseos de la carne. Número uno, vamos a enseñar esta noche la muerte del viejo hombre. Número dos, vamos a enseñar la renovación total de la vieja naturaleza. Y número tres, enseñaremos el deseo del Señor, la voluntad perfecta, suprema, dentro del Hijo de Dios. Es la vida constante de su glorioso Hijo para que sea formada en nosotros. Cuando alguien lo escucha, si ha usted disfrutado a lo mejor de alguien que dijo que de sus labios emanan sabiduría de la palabra de Dios. ¿Cuántos de aquí, hermano, podemos decir, me dijeron esta semana, me miraron cuando estaba yo testificando, cuando estaba yo compartiendo el Evangelio de Cristo, cuando estaba yo presentando el testimonio del Señor? ¿Cuántos son los de aquí que podemos decir con sinceridad? Alguien que digo, podemos oír palabras que emanan de sabiduría, palabras que salen, hermano, de las Escrituras. No le estoy preguntando que si usted es buena gente, no estamos cuestionando que si usted es sincero, no estamos cuestionando que a lo mejor usted ha mejorado, no estamos aquí, hermano, indicando, hermano, solamente que a lo mejor ya ha hecho ajustes en su vida. Aquí lo que queremos, hermano, saber esta noche, que usted salga de aquí convencido, hermano, que si realmente usted ya ha empezado el proceso, hermano, del camino fúnebre de la carne. Déjame decirle en primer lugar la muerte del viejo hombre. Y en Colosenses capítulo 3 versículo 5 dice la palabra de Dios: hacer morir pues lo terrenal en vosotros. No es una opción, es un mandamiento de Dios. Todos los jovencitos, todos los adolescentes, cuando empiezan a ser visitados por las bajas pasiones y no se dan cuenta que el enemigo no está gobernando solamente su mente, pero también sus inclinaciones. Y todas esas cosas delante de Dios son abominaciones. Cuando nosotros los mayores, cuando debemos ser ejemplo para todas estas generaciones que vienen detrás de nosotros, y nos no ven, no están viendo hombres con grandes ideales, porque nos están viendo con pensamientos carnales, pensamientos que Dios no son agradables a Él. Déjame decirte que la guerra más grande se está dando, te digo una cosa, no aquí en las calles de Matamoros, no en la frontera de Tamaulipas. La guerra más grande nos está dando entre los gobiernos.
La guerra no más grande, hermano, no se está dando, hermano, entre nosotros los hermanos. La guerra más grande se está dando en una vida privada, interior, en cada uno de nosotros. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque el deseo de la carne, y le está hablando a cristianos, dice la escritura, el deseo, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Hay un conflicto de intereses ahí. El espíritu quiere, hermano, que vivamos vidas santas delante de Dios. La carne, hermano, quiere producir en nosotros muerte. Que no pueden recuperarse todas esas facultades que han sido, hermano, perdidas de ahí en ese tiempo de la caída. Dice la escritura en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu siempre va a ir en contra de la carne. Dice la palabra de Dios, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Hoy la resistencia a la inclinación de los deseos en la carne, le digo una cosa, está totalmente debilitada. A veces nos visitan bastantes cosas, hermano, y nuestra resistencia, ni siquiera hacemos esfuerzo para siquiera sostenerla por un momento. Es por eso que hay tanto fracaso en las vidas de la mayoría de los cristianos. Estoy hablando a cristianos, porque la mayoría no está fortalecida, no se fortalece, no se prepara con anticipación para cuando vengan todas esas cosas y le visiten, usted, hermano, pueda tener la facultad de salir victorioso de todas esas cosas. Todos se lo dejamos a los cielos, todos se lo dejamos a terceros. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Cuando el Señor nos ha enseñado de una manera repetitiva, velar y orar, velar y orar, velar y orar, para que no entres en tentación. Vivir en la carne, tampoco en las escrituras se describe como algo que es opcional en nuestra vida cristiana. Por eso la palabra de Dios dice: haced morir. Quiero, hermano, irnos de aquí, que usted tenga esa enseñanza y que esté en su corazón. La carne delante de Dios tiene que morir. Si queremos, hermano, tener la satisfacción del Señor en nuestra vida, tiene que morir. Y tenemos que experimentar, hermano, el funeral de la carne. Déjeme decirle que en Gálatas capítulo 5, versículo 16, hermano, la Biblia está saturada de esto. Nos gusta en ocasiones lo más bonito, que Dios nos ama. Y qué hermoso es, porque sí nos ama Dios. Pero se nos olvida que Él es santo. Se nos olvida que el carácter de Dios es justo. Se nos olvida que el Señor demanda de nosotros obediencia. Ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice la escritura: digo pues, andad en el Espíritu. Le comentaba al siervo y a varios siervos que hemos estado platicando, me da mucha tristeza cuando nosotros tenemos una asignación, ¿ok?, muy solemne, pero no es la única: ir y predicar el Evangelio. Pero todos los imperativos son mandamientos de Dios que deben de ser tomados con seriedad, como ese también. Aquí la escritura dice: digo pues, andar. Es un imperativo, no es opcional. Tenemos que andar de la forma que le agrada a Dios. Y no tenemos que ir lejos, hermano. Permitamos que nos visite la honestidad. Podemos, hermano, vivir autoengañados si quiere, pero usted no puede cambiar esta verdad. ¿Cuántas veces, hermano, estamos pensando bíblicamente? ¿Cuántas veces nos levantamos, hermano, queriendo tener una liricia como lo tenía el rey David en su palabra, meditando de día y de noche?
Dígame usted cuando ha sentido la urgencia por venir a estudiar la palabra de Dios. Pastor Jesús, Julio, ¿puede usted decirme a mí cómo puedo saber si ando en la carne o ando en el espíritu? De una manera tan sencilla, si lo podemos reducir en algo tan sencillo, en unas 2 o 3 líneas, es cuando usted no mira una urgencia para leer la palabra de Dios. Si no hay una urgencia para usted doblar su rodilla y buscar a Dios en oración, algo anda mal. Usted puede aparentar lo que quiera, pero a Dios usted no lo puede engañar. Usted puede engañar a su hermano de la fe. Usted puede engañar al maestro de la ruta. Usted puede engañar al pastor, pero usted no puede engañarse a sí mismo, ni puede engañar a su familia, ni a Dios. En Gálatas capítulo 5:16 dice: digo pues andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Vivir en la carne, hermano, no es la única alternativa. Yo recuerdo que cuando antes que no conocía al Señor, peleaba mucho con mi esposa. Le hacía yo la vida miserable. Cuando vine al conocimiento de la verdad y el Señor me rescató de mi mala manera de vivir, hermano, aprendí una cosa, hermano, que disentir no solamente, hermano, podemos hacerlo en la carne. Usted puede disentir con su hija, pero nunca lo haga en la carne. La Escritura dice: amonestad a vuestros hijos, pero en la disciplina del Señor. Usted puede a lo mejor molestarse con su esposo o su esposa, pero no lo haga en la carne. Todo está en la Biblia. Y le digo una cosa: es el manual supremo de Dios para nuestra vida. Ahí usted va a encontrar la solución para todo. 30 años, hermano, y no hemos encontrado absolutamente todavía lo que el Señor no nos conteste en este terreno del conocimiento. Es increíble. Pero Él fue el que nos crió y nos formó. Él fue el que puso toda la información, todo el cielo, todo ahí codificado en nuestro ADN. Yo lo quiero transformar. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ahora entiende uno Pablo cuando dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se puede, hermanos. Solamente, hermanos, si nos humillamos delante de Dios, si buscáramos su rostro, el Señor, dice la Escritura: si se humillara mi pueblo, del cual mi nombre es invocado, y orare, usted cuida nuestras oraciones, sanará a su pueblo, dice la palabra de Dios. Ahí en Romanos capítulo 8, 12, del 12 al 13, Romanos, Pablo hablando de la iglesia de Roma, dice ahí 8, 12 al 13, la palabra de Dios dice así: que hermanos, deudores somos, estamos en deuda, no a la carne, dice, para que vivamos conforme a la carne. Dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Le digo una cosa: hay situaciones cuando entendemos, hermano, que la palabra de Dios es tan clara cuando habla, hermano, todas las cosas que nos benefician. Y la mayor de ellas, hermano, es que nosotros nos abstengamos de vivir en los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne, pastor? Vivir en contra de la voluntad de Dios. Y si usted va en contra de lo que está escrito, todo lo que está escrito, usted anda en contra de la voluntad de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 4. Oh, almas adúlteras. Pablo hablando mire lo que dice la Escritura aquí a Santiago, a Jacob, hijo, hermano de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y no sabéis que la amistad
del mundo es enemistad contra Dios. Y permítame aquí ahondar un poquito, explicar un poquito. Enemistad del mundo. Espero usted entienda lo que quiere decir aquí en la Escritura. Enemistad quiere decir los pensamientos y las filosofías, las ideas, el comportamiento del mundo. Y mire cómo lo describe Santiago: almas adúlteras. Tremendo eso. Una vez que empecemos a tomar las ideas del mundo, dice un predicador, a veces miran jovencitos, ¿verdad? Incluso ya hemos visto hasta siervos, ¿verdad? Qué bueno que no son bautistas los bandidos, pero con pantalones desde aquí, parece todo apretadito y abajo así, parece así. Si un predicador, parecen chorizos mal amarrados, siguiendo las ideas del mundo. Hablábamos el otro día de la vestimenta. Vístase modestamente. Venga a la iglesia modestamente. Que sean ejemplos de las generaciones, las jovencitas que están siendo bombardeadas allá afuera, y todavía nosotros colaboramos todavía. Allá el mundo, hermano, no nos quiere, no nos ama. Hermano, les digo una cosa: el mundo es hostil, hermano, a Dios. No espere que, hermano, que se enamore de usted. Un día me dijo una hermana: ay, el pastor todo lo quiere. Dice: mira, el pastor todo lo quiere, mira cómo. Le digo: y el pastor les habla sobre el pecado de la gente. Les habla que se tengan que apartar de la carne. Les habla que se tienen que apartar para vivir en santidad para Dios. No, pero nos reunimos socialmente bastantes veces. Hermano, estamos viviendo en tiempos ya peligrosos, los últimos tiempos. Es mejor, hermano, que si usted tiene su alma desatendida, prepárela delante de Dios, para que esté lista para estar con el Señor en el aire. Pero para eso hay que darle el funeral, hermano. Hay que darle muerte a la carne. Mire lo que dice la Escritura y en Romanos 8:8 dice la palabra de Dios de esta manera: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Escucharon eso? Los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Este tipo de temas, hermano, este tipo de predicaciones, hermano, si no lo hace usted temblar por dentro, y no le hace, hermano, sentir una aflicción en su corazón, y le da risa, o se ríe, hermano, le digo una cosa: cada vez que un siervo expone la palabra de Dios, no es un payaso, es un vocero de Dios. Mayormente, hermano, cuando está presentándole el mensaje serio de Dios. Si el enemigo es experto para que usted salga, hermano, y cualquier cosa general para que usted, hermano, se distraiga y no escuche estas verdades porque son necesarias para su vida. Vivir en la carne, dice la palabra de Dios, no pueden agradar a Dios. Los que intentan vivir parcialmente la vida antigua y parcialmente la nueva, después de ser salvos, están en riesgo de morir y llegar en la presencia de Dios y ser vomitados. La palabra del Señor, el mismo Cristo, el mensaje a la Odisea le dice: por cuanto no eres ni caliente ni frío, mientras eres tibio, dice: te vomitaré de mi boca. Hermano, es para hacernos temblar. El cristianismo no es un juego. Yo no sé si usted se inventó un cristianismo, hermano. No sé, ilusorio, no sé. Pero, hermano, el cristianismo que nosotros predicamos es el cristianismo que encontramos en la Biblia. La tibieza es un síntoma
de la falta de voluntad. Escúchame bien, la tibieza, hermano, es un síntoma de la falta de voluntad para hacer morir al yo, hermano, y tomar la determinación de vivir para Cristo. Morir al yo no es una opción entonces para los cristianos. Es una elección que nos lleva, hermano, a la vida eterna. Nos prepara para que cuando lleguemos allá no agachemos la cabeza y salgamos de ahí avergonzados. Vivir en la carne no es beneficioso tampoco, no es opcional, no le agrada a Dios. Vivir en la carne no es beneficioso porque produce muerte. No hay vida ahí. Usted no puede influenciar a nadie, no puede inspirar a nadie. Pastor, ¿cómo puedo hacer? Yo quiero hacer las cosas del Señor, pero no sé cómo hacerlo. Ore al Señor, que si usted ya ha nacido de nuevo, ya ha sido regenerado en el Señor, que usted pueda doblar su rodilla y decirle: Señor, crucifícame. ¿Se acuerdan de aquel famoso puritano? Terminó las palabras famosas diciendo: Señor, Señor, llévame a la cruz y déjame ahí. Oh, cuán necesario ese tipo de deseo para que le podamos decir al Señor, cada vez que ande usted, hermano, en desobediencia, cada vez que usted ande de una manera necia y rebelde contra los principios morales de Dios, su bendita palabra, es necesario que se recuerde estas palabras. Suba hacia la cruz, dígale a Cristo que lo deje ahí y que no le permita bajarse de ahí. Vivir en la carne no es nada beneficioso porque produce muerte. Romanos 8:6 dice la palabra de Dios: porque el ocuparse de la carne es muerte. Oh, pero pastor, a mí me encanta esto, pastor, mire que yo me gustan las novelas, pero mire, pastor, que todo lo que influencie la carne le garantiza la palabra de Dios que va a producir muerte. Por eso, hermano, no hay gozo. Vienen a la iglesia, hermano, parece, hermano, que los llevan en cadenas. ¿No le ha tocado a usted que los padres dicen: hijos, vamos a la iglesia? Y parece que viene un cadenón de este juego, ¿no? Y ahí veremos arrastrando. También hemos conocido siervos consagrados a Dios, con hijos predicadores. ¿Y qué inspiración es eso? Yo hablo con el heredero, mi hijo David Jeremías, y le digo: oro yo al Señor todos los días, yo se lo entrego a Dios, se lo consagro a Dios. Yo le digo: mi hijo, un día vas a ser tu predicador. Había una señora, ¿no? Tenía varios hijos. Uno de ellos crece, muere siendo misionero, y la señora empieza a orar: Señor, todavía me quedan Juan, Pedro ya se fue, oyó la voz y fue misionero, fue un siervo tuyo, Dios, gracias. Ya se fue Pedro, ahora me queda Juan. Crece Juan, se hace un ministro del Evangelio. Muere Juan, agradece a la señora: gracias, Señor, porque ya Pedro se fue y fue un siervo tuyo. Juan ya se fue y fue un siervo tuyo. Pero mira, viene José. Él sea también un siervo del Señor. Que este José se hace también un siervo del Evangelio. Se muere José y la señora ya no puede tener hijos. Dijo: Señor, si tuviera yo 1000 hijos, todos ellos yo te los entregaría para que fueran siervos del Señor. Yo creo, hermano, que no todos van a ser predicadores, pero yo creo que todos debemos de anhelar que lo sean. Y que sea la voluntad del Señor que nos pueda dar la oportunidad de tener hijos así, predicadores, siervos del Señor, siervos del Altísimo, siervos del Dios viviente. Vivir en la carne produce muerte, nunca va a ser de inspiración para nadie. Y la gente sigue aferrada. Hay mucha gente que está montada en su maldito burro, confiando en su forma de pensar. Pero digo una cosa: va a llegar el día
Es el día de rendición de cuentas. Y ahí ya no hay regresión. Ahí ya no hay tiempo. Ahí no hay, Señor, espérame, me dijeron, pero lo tomaban de broma. Me reían del culto cuando predicaban. No ponía atención, no me interesaba. Ahora estoy interesado. Ya no hay regresión ahí. Le digo yo que las palabras más tristes que los oídos mortales glorificados entonces, cuando estén allá en el Señor, los más tristes serán: malditos, apartados de mí, malditos, que nunca los conocí. Y antes de ser enviados en otro lugar eterno de condenación, viene el más letal. Cuando dice la palabra de Dios, y todos los libros fueron abiertos, y todos los nombres que no fueron inscritos, todos los que no fueron registrados ahí, fueron lanzados al lago de fuego. Vivir en la carne no es beneficioso. Dice Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Hay separación. Empezamos nosotros a hacer un golpe entre Dios y nosotros. Y hay esas facultades que se perdieron desde el principio. Las facultades de poder regresar a Dios. Las facultades de poder disfrutar del gozo de servirle a Dios. Las facultades, hermanos, de ser fieles a Dios. Las facultades de tener una comunión íntima con el Señor, sana, saludable, espiritualmente con Él, no se puede lograr en la carne. Espero me vayan entendiendo el mensaje. Hermano, les digo una cosa, van a pasar mucho tiempo posiblemente sin que usted escuche este tipo de cosas aquí. Vivir en la carne no solamente no es opción delante de Dios. Vivir en la carne, de acuerdo a la palabra de Dios, no le agrada a Dios. Vivir en la carne produce muerte, no es beneficiosa. Entre más nos resistimos en desprendernos nosotros del viejo hombre, menos le vamos a permitir a Dios que tome el dominio en nuestra vida. Y de eso se trata. Hemos estado hablando del señorío de Cristo con la gente que aún no conoce, aún aquellas que le llevamos el Evangelio. Pero hermanos, si nosotros lo estamos practicando, ¿cómo lo vamos a enseñar a ellos? Ellos tienen que ver en nosotros, hermano, que es el Señor, los pensamientos de su bendita palabra, la que nos gobierna. Cuando usted hable, que emane palabras de las Escrituras. Cuando esté pensando, que emane, hermano, ahí palabras del Señor. Cuando usted actúe, la gente pueda ver, hermano, los principios bíblicos y prácticos de su gloriosa palabra. Eso es vivir en el Espíritu. Ser generoso, hermano, qué bendición verles, pero no es suficiente. Pablo decía, hermano, nunca nos vamos a negar a enseñarle a todo el pueblo de Dios, todo el consejo de Dios. Les decía yo, hay mucha tela que cortar todavía. No vamos a andar, hermano, pasando hojas de higuera. No vamos a empezar, hermano, a permitir que tape su pecado, hermano, delante de Dios. Él quiere, hermano, honestidad, fidelidad. Déjeme bien, escúcheme bien. Dios no quiere solamente, hermano, en nuestra vida pretensiones, en nuestra voluntad. Oh, yo pretendo, yo quiero servir al Señor, pero nunca lo hace. Dios no quiere, hermano, que estemos nosotros en este grupo de gente, hermano, con duplicidades en todo nuestro estilo de vida. Dios no quiere máscaras sobre nuestros rostros. Dios, hermano, no quiere, hermano, otra cosa más que su muerte. Él quiere la muerte del viejo hombre. Él quiere, hermano, quiere el funeral de la carne. Dios no quiere solamente un mejoramiento en sus pensamientos. Dios no quiere, hermano, autoengaños en nuestros corazones. Dios no quiere modificaciones o alteraciones solamente en nuestro viejo hombre. Dios quiere la muerte. Dios quiere nuestra muerte.
Dios quiere la muerte del viejo hombre. Dios quiere el funeral de la carne. Dios no quiere solamente que seas buena persona. Dios no quiere solamente que seas sincero. Dios no solamente quiere que tengas buenos sentimientos dentro de la iglesia. Dios no quiere, hermano, otra cosa más que tu muerte. Dios quiere la muerte del viejo hombre. Dios quiere la muerte, Él quiere la muerte de esa vieja naturaleza. Dios quiere el funeral de la carne. Dios quiere, hermano, que nosotros delante del Señor podamos rendirnos de una manera para que Él pueda terminar con la vieja naturaleza. Y le digo una cosa, aquí está la solución, en la bendita y los consejos gloriosos de Dios. El funeral de la carne. Preguntamos, ¿en dónde estuvieron esta semana otra vez? ¿O dónde han estado no solamente sus pensamientos, pero todos sus deseos esta semana? Su deseo era que cada vez esperando que abrieran las puertas de la iglesia. O usted ya cayó en el grupo que sabrá que a ver a qué hora la cierran. Ojalá y no, porque no haya culto. ¿Dónde descubrieron sus deseos esta semana? A ver si ganaban de Necaxa. A ver si estuvo buena la telenovela. A ver en qué concluyó. Hermano, entienda por favor esto. Toda la gente no ha entendido ya. Si te has estado diciendo, hermano, es Satanás experto en desviarlo de este bendito libro. Y se ha creado, y toda la humanidad se la ha tragado sin ninguna resistencia. Se ha inventado, hermano, ha generado en el hombre, en su corazón, bastantes sistemas de entretenimiento. Mire la televisión. No ha hecho otra cosa, hermano, para entrar dentro de su hogar y darle de bofetadas sin se queja. Ha entrado y le hemos dado permiso a la tecnología a través del internet, los medios sociales, y ni siquiera estamos, hermano, resistiendo absolutamente nada, hermano. El diablo nos está zarandeando y ni siquiera, hermano, estamos peleando. Es más, digo una cosa, muchos ni siquiera saben que estamos en una batalla. La lucha de la palabra de Dios dice que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. La carne, ¿dónde han estado sus deseos? Sus deseos han estado, hermano, que lo inclinan. Hoy quiero leer la palabra de Dios. Yo quiero, hermano, no desatender a mi alma. Si Dios viniera, Él que conoce todos los secretos del hombre, ¿cuántas almas desatendidas encontraría el Señor? ¿Dónde han estado nuestros pensamientos esta semana? ¿Dónde han estado nuestros deseos esta semana? ¿Dónde han estado nuestras escoges esta semana? Amén. 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 Se ha preguntado si todo lo que esta semana usted vivió, en otras palabras, todo lo que usted pensó, todo lo que dijo, todo lo que actuó, toda esta semana trajo descrédito al Señor o trajo honra a Dios. Todas esas cosas le trajeron a Dios vergüenza o le trajeron gloria. ¿Me siguen? Es tiempo, hermano. Le digo una cosa, uno puede parar esa actitud. Hermano, ya es tiempo, hermano, nosotros de rendirnos a Dios, de dar, hermano, permitir, hermano, delante de Dios, darle el funeral a la carne. Hermano, y empezar a ser obedientes aún más al Señor, de vivir en el Espíritu, para que no satisfagamos los deseos de la carne. Me dieron más tiempo. I'm sorry, dicen los buenos.
Las palabras del señor Charles Haddon Spurgeon, el gran príncipe de los predicadores. Son muy amenas estas palabras que él escribió en el siglo XVIII. Presta atención a estas palabras. No permite que el enemigo lo distraiga. Escúchenme. Ustedes también, les digo, podrían andar humillados delante de Dios por un tiempo. Y sin embargo, podrían seguir siendo los esclavos de sus propias transgresiones. Ustedes tienen miedo de la condenación, pero no tienen miedo en pecar. Podrían seguir siendo esclavos, dice así, de sus transgresiones. Ustedes tienen miedo de la condenación, pero no tienen miedo en pecar. Tienen miedo de ser arrojados al pozo del abismo, pero no temen endurecer sus corazones y luchar contra los mandamientos de Dios. Tremendas palabras. Tremendas palabras. No queremos ir a la condenación, pero no queremos abandonar la carne. Discúlpeme, de acuerdo a la palabra de Dios, el único pecado y el único divorcio que Dios permite es con el pecado. Si usted nunca se divorcia con el pecado, usted siempre va a andar enamorado en la fuente equivocada. En Lucas capítulo 14 versículo 27 dice la escritura que el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Déjame decirte lo que implica estas cosas. Número uno, que las cosas de la vida antigua, hermano, ya deben de morir. Todos los caminos pecaminosos, todos los estilos de vida de los cuales participábamos deben de morir. Yo sé que no es fácil, pero si no se pudiera, ¿será Dios mentiroso? Hermanos, Dios ya nos dio las herramientas para lograrlo. Mire, hermano, aquí está una de ellas, y la otra es la morada del Espíritu Santo de Dios. El miércoles hablábamos, el Espíritu Santo de Dios o nada. Él nos puede empoderar si uno quiere. Todo depende de nosotros. Si usted vive vidas, hermano, fracasadas, hermano, no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Si nosotros vivimos vidas, hermano, en destrucción, en autodestrucción, no es culpa de Dios, ya es culpa de nosotros. Si nosotros queremos vivir, hermano, en el camino de la condenación, hermano, no es culpa de Dios, ya es culpa de nosotros. Dios ya aprobó las herramientas, ya las aprobó, ya las tenemos en nuestro poder. Solamente quiere que las ejercitamos. En Gálatas capítulo 5 versículo 24 dice la escritura: pero los que son de Cristo, escuche bien, pero los que son de Cristo han crucificado realmente la carne con sus pasiones y deseos. ¡Qué tremendo! Si yo pudiera preguntar y dar la respuesta, ¿cuál sería el deseo más grande de un pastor en una iglesia? ¿Saben cuál es? Que su congregación le pueda dar la muerte a la carne. Le digo por qué. ¿Cuántas? Y conozco pastores con marcapasos, son mis amigos. Nos buscan, platicamos, los hemos visto llorar. Me ha tocado siervos cuando llegan bandidos a la iglesia, porque muchas de las veces jovencitas no son maduras y no están mirando, hermano, están dando una prioridad a los deseos de la carne, a las pasiones juveniles, pero no, hermano, no han rendido y con su corazón a Dios, no lo han consagrado realmente. Recuerdo que llegó el pastor llorando, fuimos a un pueblo, nos volvimos a la mitad del camino y me dijo, pastor, me han robado, era mi corona, mi hija era mi corona. Muchas de las veces, porque hemos hecho caso omiso a darle muerte a la carne. Morir al yo nunca se describe, hermano, de esa manera.
no es opcional, no le agrada a Dios, no es beneficiosa. Y le digo una cosa, que el Señor quiere que nosotros, hermanos, vivamos de esa manera en santidad para que podamos agradarle. Dios nunca va a quitar, hermano. Tendremos que arrancar páginas y páginas y páginas. La carne, hermano, habla en todas las epístolas de la mayoría del apóstol Pablo. Cristo habló de ella. Digo, la carne es débil, es bandida, va a querer hacer lo suyo. Pero el Señor dijo, el Espíritu está dispuesto también a ayudarnos. Dice la palabra de Dios en Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado, dice, sea destruido, a fin de que nosotros ya no sirvamos más al pecado. Visitamos a algunos hermanos, me gocé bastante, hermano, porque había una preocupación genuina por sus hijos. Una preocupación, hermano, de madres, que puede ver uno la aflicción en sus corazones. Solamente a través de la muerte de la carne se podrá lograr el cambio absoluto del viejo hombre. Solamente, hermano, dándole muerte a la carne, será el único medio que podamos nosotros encontrar la plenitud de satisfacción de Dios en nuestra vida. No hay plenitud porque todavía hay deseos de la carne. Solamente a través de esta muerte se puede lograr el cambio absoluto del viejo hombre. Ahora, ¿qué se puede lograr con todo eso? Número 2, la renovación total de la vieja naturaleza. Una vez que la semilla muere, hay vida. Mire, el Señor ahí en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, dice la palabra del Señor de esta manera. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, escuche bien, en cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto al estilo viejo de vida que llevaba antes de ser salvo, despojados del viejo hombre, que está, dice, viciado, inclinado conforme a los deseos engañosos, y dice, renovados en el espíritu de nuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Oh, tremenda es la escritura. Tremenda es la escritura. Qué desafío tan grande va a tener usted. La renovación de la vieja naturaleza. ¿Qué consiste? La renovación de la mente. Ahí está, hermano, donde usted van a empezar a evaluar, a examinar cada vez que le visite, hermano, un problema. Mire, la escritura dice, la escritura en Efesios 4:23, y renovaos el espíritu de vuestra mente. Todo lo que predomine aquí es la forma que usted va a vivir. En uno de los dichos que escribimos de esta forma: dime lo que piensas y te voy a decir cómo vas a proceder. Porque el pensamiento predominante es lo que va a gobernar tu diario vivir, tu estilo de vida. Vivimos en un mundo caído y como resultado, acuérdese, nunca se le olvide, esta mente sin Cristo está totalmente necesitada de renovación, pero con Cristo necesita, hermanos, a diario ser limpiada y renovada todos los días de nuestra vida hasta que Él venga. Necesita una constante limpieza, y para eso, hermano, tenemos que limpiarla con el agua pura, que es la palabra bendita del Señor. Mire lo que dice la escritura en Juan 17:17. Apúntenlo, márquenlo, a que haga estos versículos como el tesoro de su vida. Mire, dijo el Señor Jesucristo: santifícanos en tu verdad. No venga a decirme, cuántas ocasiones escuchamos: ay, pastor, es que yo me la paso adorando al Señor en la casa para santificarme. Cristo nos da la respuesta.
Acuérdese, la santificación, hermano, no depende de ningún ser externo aparte de Dios. Usted realmente quiere vivir en espíritu y en santidad de la verdad, tiene que venir a la verdad de Dios. Está escrito bien claramente, dice la Escritura, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Usted le puede gustar el canto si quiere, está bien, tiene su lugar, pero nunca le van a dar santificación. Usted tiene que venir al bendito consejo de Dios. Un hermano le puede aconsejar, y mientras esté respaldado con las Escrituras, le puede beneficiar enormemente, y le puede beneficiar y hacer posible eso también, para que podamos realmente entonces, hermano, disfrutar esta vida en Cristo en su plenitud. Es necesario que renovemos a diario el espíritu de nuestra mente a través de la palabra de Dios. Tenemos que ser como Cristo. Usted ha mirado ahí, jovencitos, llega Ronaldo: es que yo quiero ser como Ronaldo. Llega Messi y quiere ser como Messi. Muchos llegó el Papa y quieren ser como el Papa. ¿Qué seriedad le estamos dando, hermano, a la salud de su mente? Dígame, ¿qué seriedad le dio, hermano, esta semana a la salud de nuestra mente? Tremendo, pregúntese. ¿Cree que su forma de pensar, hermano, en esta semana fue bíblica o fue mundana? ¿Cree que el proceder que nosotros tuvimos esta semana fue bíblica o fue en la carne? No conteste, hable con el Señor. ¿Cree que su forma de actuar fue bíblica o fue impía esta semana? ¿Cree usted que su forma de vivir esta semana fue bíblica o fue, hermano, realmente y netamente en la carne? Decía un pastor de Veracruz, dice: nos conviene, él habla así, ¿verdad? Nos conviene, hermano, vivir en el espíritu y no en la carne. Va a ver, hermano, que si usted obedece el consejo de Dios, mire, si esta iglesia es gloriosa, hermano, el nombre del Señor va a ser enaltecido enormemente. Que cuando la gente hable de la iglesia bautista del sur de Matamoros, no hable que es una iglesia, hermano, que está fundada en la carne, que puede ser una iglesia que vive y practica la santidad de Dios. Que cada vez que abres el puerto la gente venga con temor y temblor, porque aquí, hermano, se practica la santidad en Dios. Es tiempo de darle, hermano, muerte a la carne. Ya no van a llevar a secar. Estos últimos días, pregúntese, hermano, si su boca realmente ha emanado palabras de sabiduría, llenas, hermano, de pensamientos bíblicos. Si usted conversa con nosotros, hermano, no tenemos otras conversaciones. Cuando llegamos a Río Bravo empezamos a hacer las mesas redondas. Déjeme explicar qué es una mesa redonda. Este hermano, ¿de qué planeta viene? Aquí también tenemos cuadrado, rectangular. Mesa redonda donde podamos dialogar, traer temas, hermanos, relevantes. Dígame usted, a mí, hermano, me da tristeza. Yo entiendo, hermano, que todo tiene su tiempo, pero, hermano, acuérdese, no está hablando, hermano, que usted excluya de sus conversaciones esto. Usted necesita entender el contexto de lo que está escrito ahí. Y muchos lo toman: no es que todo queda a su tiempo, hoy vamos a relajar. Está bien, todo tiene ese sentido, ¿ok? Pero aún, hermano, acuérdese, aún un día, si Dios nos permite, vamos a hablar sobre eso. A veces hay muchos hermanos, chistositos. Le digo a veces, ¿verdad? Le digo una cosa: a nosotros no nos gustan las bromas.
Y le digo una cosa, de acuerdo a la Biblia, a Dios no le gustan las bromas. Y le voy a decir, porque un día yo creo que si nos vuelven a invitar a predicar, vamos a enseñar eso aquí. Porque todo eso, hermano, son puertas, hermano, exclusivas, disponibles para darle lugar al diablo. Cuando habla el Señor aún de ministros de nosotros, ancianos, ser sobrios en todo lo que hablamos, debemos ser prudentes. Porque a veces, hermano, nos hacemos comentarios allá, hermano, y se nos olvida que vienen jovencitos detrás de nosotros. Dice, si este es el cristianismo, yo no quiero nada. Oh, pero qué hermoso el texto que dice el Salmo, ve a mí, mirad cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y no creo que David estaba hablando, ¿verdad?, de otra cosa más que cuando habla uno de las cosas que tienen peso eterno. Peso eterno. Colosenses capítulo 3, versículo 9, dice la palabra de Dios. Ya nada más nos faltan 50 más. Terminamos, hermanos. Amén. Colosenses 3:9, la palabra de Dios dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo. El Señor no solamente quiere que le demos muerte al viejo hombre, pero lo quiere reemplazarlo y revestirlo por uno nuevo y revestido del nuevo. Lo que quiere decir Pablo aquí quiere decir, hermano, que es una vida totalmente renovada para la gloria de Dios. Y ahí, hermano, es cuando empieza ese proceso de santificación. Y debo hacer un paréntesis aquí. Espero ustedes entiendan esto porque es importante. Hay hermanos que no entienden, hermanos, que cuando Dios nos salvó, ya nos perdonó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Hay gente que no entiende, hermano, que cuando peca después de ser salvo, no tiene nada que ver con el pecado hereditario. Ese ya, punto, el Señor ya lo perdonó y ya lo arrojó a lo profundo de la mar y jamás se acordará de ellos. Pero viene, hermano, en el caminar nuevo de la santificación, en este proceso viene un camino, esa calidad nueva de vida. Empezamos a vivir en el Señor, y si podemos caer, podemos pecar, si podemos pecar. Pero le digo una cosa, ese no tiene nada que ver, hermano, con el pecado que ya Cristo perdonó. Ese pecado es el pecado que va a dar cuentas en el día del tribunal de Cristo, donde se van a dar, hermano, todas las recompensas, grandes y pequeñas. Que el enemigo no le engañe. Si usted realmente fue regenerado y ya todos sus pecados fueron perdonados y ha sido salvo y entró en esa nueva vida en Cristo, y hoy peca usted o peca, y le digo una cosa, dice el mismo Juan, que abogado, hijitos míos, habla cristianos, si vosotros cometéis pecado, abogado tenemos, a Jesucristo el justo. Satanás es bien astuto. Muchas de las veces engañan a la gente, dicen, ay, hoy pequé, Señor, y sí, de repente le vienen los pensamientos ajenos. Pero, hermano, entienda, no estoy fomentando que peque, lo que le estoy diciendo de toda la aplicación así, hermano, que se divorcien de la carne. Pero también tenemos que darle a entender, hermano, que no confunde esas cosas, para que usted venga, hermano, con ganas. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, hermano, es glorioso. Nuestra vida eterna está escondida en Cristo. Romanos 13:14 dice la palabra de Dios: sino vestíos otra vez del Señor Jesucristo. Ahí está. Y no proveáis otra vez para los deseos de la carne. ¿Dónde están las vidas transformadas? Nosotros debemos ser espejos, hermanos, que reflejen la imagen de Cristo. Donde quiera que vayamos, la Biblia nos enseña que debemos ser sal y luz de la tierra. Y aquí les va. Allí en Mateo 5:13 dice la palabra de Dios: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada,
sino para ser echada y afuera, dice, fuera y hollada por los hombres. Yo no sé si usted, hermano, ha estudiado profundamente qué quiso decir el Señor con eso. Vosotros sois la sal de la tierra. Te digo por qué, porque la sal, hermano, no se corrompe fácilmente. Por eso nos llama, hermano, que debemos ser sal de la tierra. Pero si no le damos la muerte a la carne, ¿cómo vamos a ser sal? Y vivimos diariamente, hermano, permitiendo que la corrupción, hermano, nos esté invadiendo todo nuestro ser. La sal no solamente, hermano, no se corrompe fácilmente, pero la sal tiene una gran influencia. Lo experimentamos todos. ¿Verdad que cuando usted le avienta unos taquitos y de repente le faltó sal y le avienta a usted y de rápido siente su influencia? ¿Qué tal si le avienta todo el salero? Porque la sal tiene una influencia, hermano, tremenda. Y le digo una cosa, la sal tiene la facultad de preservar. En el momento que dice Cristo, ser la sal de la tierra, hermano, porque ahí, hermano, nosotros tenemos todo eso, tenemos ese poder ahí. Debemos manifestar todas estas cosas. La sal también puede contrarrestar todas las malas influencias. Una vez me tocó que se pasó, me dieron de comer y yo que dejaron afuera un ratito, estaba un calorón. Yo creo que le echaron demasiada sal que contrarrestó su influencia. Después trajo problemas fisiológicos, pero así pasa. Así pasa. Usted tenga la habilidad de contrarrestar cada vez que venga una tentación a su vida y salga victorioso. La sal también, hermano, evita la descomposición rápida. Mire, tremendo el Señor. La sal, ¿no es así? La sal evita la descomposición. Permitamos ser, hermano, que seamos esa sal de la tierra. Y lo dice el Señor, somos luz del mundo. Mire la escritura, Mateo 5, 14, 16. Vosotros sois la luz del mundo. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz expone toda la realidad. Somos luz. La gente, hermano, cuando nos ve, va a mirar realmente quién está gobernando nuestra vida. Pues la carne, pues Jesucristo con su palabra. La luz expone la verdad. No, hermano, acuérdense, dice la palabra cuando Cristo decía, los hombres impíos, dice que no vienen a Él porque sus obras, ¿qué son? Son malas. Porque la luz hace manifiesto todo. Somos luz. La luz disipa toda influencia de oscuridad. Mire, hermano, el Satanás no va a poder, hermano, hacer su obra en nosotros si nosotros andamos en luz. Somos sal y luz de la tierra. La luz manifiesta, hermano, todas las condiciones. Vamos a acelerarle un poco porque el tiempo ya nos visitó. Pero déjeme decirle que hay más. Nunca hemos visto tantas personas desprovistas, hermano, de tanta influencia que en esos tiempos. Desafortunadamente, hermano, allá afuera no se presta, hermano. Ellos nunca, hermano, son la norma para nosotros, cómo pensar, cómo conducirnos, cómo vestirnos, hermano, qué prioridades debemos de poner. Hay iglesias, hermano, que el mundo ya las transformó a ellas, en vez de nosotros transformarlos a ellos. Qué hermoso ver la iglesia esta, distinta. Debo decirle por qué. Número uno, porque nos hemos rehusado en que Dios intervenga en nuestra vida. Oh, hermano, cuántas veces el Señor nos está anhelando intervenir en nosotros. Hermano, que hacer ahí, hermano, que su Hijo amado empiece a formarse en nosotros.
Pero ¿cuántas veces le estamos nosotros, hermanos, estamos rehusando que el Señor nos haga? Y no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Número 2, nos resistimos hasta la muerte en permitirle a Dios que termine con el viejo hombre y con la vieja naturaleza. 3, hemos estado rechazando, hermano, muchas veces la oportunidad que Dios nos enseña en su palabra para que Él nos transforme de una manera completa, de acuerdo a la imagen de su glorioso Hijo. Dios no quiere hacer un hombre mejor, Él quiere transformar su vida. Dios quiere hacer un hombre nuevo en nuestra vida. Y último punto, número 3, para que todo eso se logre, acuérdese, necesitamos la vida de su glorioso Hijo completamente formada en nosotros. Estamos hablando del funeral de la carne. ¿Sabe usted cuál es la perfección moral? Le hice una pregunta a un siervo. Me dice, ¿qué es eso? ¿Sabía usted, hermano? Esa es la meta de todo cristiano, la perfección moral. Y déjeme, no lo voy a dejar, hermano. Dice, bueno, ¿con qué se come eso? La perfección moral, hermano, es la que demanda cuando nosotros permitimos a Dios que la vida de su Hijo glorioso esté formándose cada día en nosotros. Cuando la mente de Cristo llegue a ser su mente, o sea, en otras palabras, los pensamientos de Dios, su bendita palabra, sean como los de nosotros. Que la voluntad de Dios ya sea la nuestra, ya la hemos hecho nuestra. Decía Spurgeon, que nuestra sangre sea totalmente bíblica. Al meditar y reflexionar en las palabras, dice, ¿qué quiere decir este gran hombre? Llegamos a la conclusión de que él cada vez que se presentase algún pecado, alguna necesidad profunda en su vida, había suficiente material para contrarrestar cualquier tentación que él tenía, cualquier sufrimiento que él padecía, cualquier tragedia que le pudiera visitar. Su sangre estaba completamente empapada de los versículos de la palabra de Dios. Eso es una perfección moral. Es Cristo en nosotros. Dios nunca estará satisfecho hasta que vea, hermano, Cristo formado en cada uno de nosotros. Y, hermano, espero que el pastor, los maestros de ruta, ustedes, hermano, los líderes de su hogar, hermano, nunca dejen de orar para que el Señor nunca nos dé descanso, que nunca nos dé paz, hasta que Cristo realmente, hermano, lo permitamos en toda nuestra familia que se ha formado Él en nosotros. En Gálatas capítulo 4, versículo 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir, dice, dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Miren el apóstol Pablo. Qué deseo tan grande de Pablo. Un hombre inspirado por Dios, pero él sabía el secreto. Él sabía el secreto. Él no le ponía maquillaje, hermano, a las actividades de la iglesia que él estaba misionando. Él iba a la verdadera necesidad. Sí, hoy en día, sí, la industria de los cosméticos, hermano, es un negocio multimillonario. Y no lo hemos creído. Aún en nuestras desfiguraciones siempre pretendemos pagar para comprar ciertos productos cosméticos, para lucir mejor, para oler mejor, para aparentar mejor, aún cuando son los últimos días, cuando ya este cuerpo está en un féretro, en un ataúd. Aún hasta ese mismo momento nosotros procuramos hacer hasta el último intento ahí de pagar el mortorio, hermano, y darle y decirle que lo deje bien, para que cuando la gente por última vez lo ve, hermano, no pueda ver la desfiguración y la descomposición de su cuerpo.
Y la pregunta es, si nos permitiese Dios, antes de que se desprendiese este espíritu del cuerpo y se separe, ¿qué tan desfigurada estuvo nuestra alma? A esa no le podemos poner maquillaje, a esa no le podemos jamás poner cosméticos de ningún tipo, a esa jamás le podemos pagar a un mortuario, hermano, para que la deje, hermano, de una manera que luzca bien, que huela bien, que se vista bien. Por eso le llamamos a este tema el funeral de la carne. La palabra del Señor es, hermano, le digo una cosa, es algo tan serio, y vamos a culminar con estas palabras. La santidad será manifiesta en nuestra vida. El momento que usted le dé la muerte a su carne. Y le digo una cosa, acuérdese, hermano, no necesiten una universidad, hermano, no necesitan agarrar un certificado de PhD en teología. Hermano, la Biblia dice bien claro, vamos a tener que ir a un diccionario de Oxford, a lo mejor el de la Real Academia, para decir, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Está escuchando? Sin santidad nadie verá al Señor. Dice la palabra del Señor así, 1 de Pedro 1, 15 al 16, sino como aquel que os llamó es santo. Escuche bien, si usted es cristiano, si Dios le llamó, aquel que le llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Siempre que predicamos le pedimos a Dios, hermano, que cobren aún más vida en el corazón de los oyentes. Y luego a Dios siempre le digo, Señor, que nunca nuestros mensajes caigan en oídos inocentes. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Escúcheme, se peca con las manos cuando las usamos para hacer lo malo, para pelear, para golpearnos unos a otros. Se usa la boca para nosotros usar palabras de ofensa los unos a los otros. Se peca con los ojos cuando estamos mirando cosas que no concuerdan con lo que Dios nos enseña en su palabra. ¿Está oyendo? Se peca con los ojos cuando usted está mirando violencia, pornografía en todas las redes sociales, aun cuando nadie lo ve. Delante de Dios dice que el corazón del hombre está delante de los ojos de Jehová. Usted peca con los oídos cuando oímos conversaciones o música que no concuerdan con lo santo. Hoy en día, hermano, hay gente de iglesias que no saben diferenciar exactamente lo que Dios, hermano, proclamó en el Antiguo Testamento. Ya no saben hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo que es impío y lo que es puro, entre lo que es santo y lo que es abominable delante de Dios. Se peca con el pensamiento cuando entretenemos pensamientos obscenos, sucios, pensamientos de odios, pensamientos, hermano, indiferentes, con pensamientos indolentes. Se peca, aún cometemos pecado de omisión, cuando no se hace algo que Dios nos está ordenando, cuando debemos orar y no lo hacemos, cuando el Señor nos dice, hermano, que hay que estar escudriñando su palabra y no la leemos. Hermano, cuando nos dice que hay que asistir a la iglesia y vamos haciendo lo contrario, dice no dejar de congregarnos, dice aún mirando que aún los tiempos aún se acercan aún más, como muchos lo tienen por costumbre. Pecamos, hermano, cuando el Señor nos llama a adorar a Dios y hemos traído música del mundo aquí. Qué hermosa rondalla, qué hermosa música. Cuando el Señor nos llama a ayunar, a diezmar, a ofrendar, a evangelizar, a amar y ayudar al prójimo, a perdonar, y no lo hacemos. Oh, hermano, hay bastante que dar. El rey Ezequías le dijo a Jeremías, al profeta,
Después de que lo quería encarcelar y dijo, ¿hay palabra de Jehová o no hay palabra? Y dijo el profeta Jeremías, sí hay palabra. Hay bastante palabra. Cuando alguien falla en cualquier cosa de estas cosas, peca. Y es lo que se le conoce como el pecado de omisión. La Biblia le llama rebelión. Terminamos con esto. ¿Cómo va a ser posible, Pastor Julio, que al escuchar nosotros salgamos de aquí igual que como entramos? Te digo una cosa, su mente hoy necesita, hermano, ser rendida delante de Dios para que la transforme, se la entregue a Él. Su alma necesitará que se rinda completamente a Él. Su corazón necesita que deposite toda su confianza absolutamente en lo que escuchó. Y así como usted está, invito a que cierre sus ojos, incline su cabeza.